inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sucio pecado, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, me quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Bien, queridos hermanos, Dios les bendiga, ¿verdad? En esta preciosa hora donde vamos a estar aprendiendo a nuestra segunda lección, ¿verdad? Para servidores. Espero y la primera les haya sido de gran bendición, como lo ha sido para mí, ¿verdad? Hasta en este tiempo glorioso, ¿verdad? Así, hermanos, acompáñenos, ¿verdad? A seguir aprendiendo, a seguirnos preparando, ¿verdad? Para ser obreros, ¿verdad? Para lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Como en nuestras iglesias, ¿verdad? Donde el Señor nos llama a servir. Así que, queridos hermanos, la lección del día de hoy, ¿verdad? Es la lección número 2, que es para servidores, se da como tema Dios en búsqueda de servidores. Así que el Señor, ¿verdad? Es el que está buscando los servidores. Quisiera que me acompañaran a orar, queridos hermanos, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos a ti gracias en esta preciosa hora, mi Dios, en la que vamos, amado Dios, Señor, a impartir, Señor, una enseñanza nueva, Padre. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que nos dé la capacidad, Señor, de entenderla, de capacitarnos, amado Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y a ponerlo por obra, bendito Dios, Señor. Prepara, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que disponen de su tiempo, Padre, para poder, amado Dios, aprender cada vez más de lo que tú ya tienes, Señor, preparado para cada uno de nosotros. Bendícenos en medio de esta enseñanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Continuamos con nuestra enseñanza, ¿verdad? La cita base, ¿verdad?, sobre esta enseñanza se basa sobre Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, ¿verdad? Donde nos menciona, ¿verdad? El que quiere obispado, el que anhela obispado, buena cosa desea, ¿verdad? Y de ahí viene un sinfín de cosas en las cuales podemos entender, ¿verdad? Cuál es nuestro carácter, cuál es nuestra forma de ser, ¿verdad? A nuestro testimonio prácticamente que debe de representar, ¿verdad? Más que todo, quiénes somos. Recordemos que por nuestros frutos nos van a reconocer. Fíjese esta ilustración que tiene. Viendo la sección de anuncios para empleos en uno de los periódicos de mayor circulación de esta ciudad, me llamó poderosamente la atención la diversidad de puestos de trabajo que se ofrece cada día. Hay una gran variedad de tamaños, requisitos y beneficios. Los más pequeños dicen algo así como: se necesita joven con iniciativa para ser mandados. Y no da mayores detalles, pero hay otros anuncios que llenan toda la página y dicen en letras grandes: empresa de sólido prestigio internacional contratará a un gerente general, y aparecen los beneficios que recibirá la persona que ocupe el puesto. Uno piensa, ¿qué va a hacer esa persona con tanto dinero? ¿Verdad? Miramos que menciona los beneficios, toma más, ¿verdad? Algo más grande, una página completa donde anuncia, ¿verdad? Lo que puede proveerle a las personas. Pero fíjese, veamos más adelante los siguientes requisitos que ponen, ¿verdad?
Pero al ver la lista de requisitos, uno sabe que muy pocas personas podrán optar el cargo, pues los requisitos van desde tener 2 títulos universitarios, conocimiento de idiomas, experiencia en puestos similares de varios años y 20 condiciones más. Sucede que si esa persona no está capacitada para el puesto, podría echar a perder muchos millones de pesos o dólares, o posiblemente toda la empresa. No cualquier persona puede establecer una clínica médica o establecer una firma de ingenieros o arquitectos. Las personas que quieran ejercer dichas profesiones deben haber cursado estudios universitarios acerca de la materia. De lo contrario, un falso médico podría matar a muchas personas. O un supuesto ingeniero podría diseñar edificios que se caigan y matar a mucha gente. La obra de Dios es mucho más delicada que esas profesiones. Existen algunas características que usted debe poseer para poder ministrar en la casa de Dios. De lo contrario, usted podría enviar mucha gente al infierno eterno. Si miramos como un obrero prácticamente, ¿verdad? Las cosas que menciona, ¿verdad? La palabra, lo que hemos explicado en esta preciosa hora, ¿verdad? Cómo es más grande aún que esos requisitos que ponen esas personas. Recordemos que no solamente es que se matarían personas, sino que tendríamos prácticamente esa carga sobre nosotros, ¿verdad? De que muchas personas pudieran ir al infierno eterno. Querido hermano, miramos la necesidad de prepararnos realmente. Encontramos, ¿verdad? Esta enseñanza que ilustra, ¿verdad? Que hay puestos pequeños donde no se ocupa tanto, ¿verdad? Qué hacer o qué tanta preparación. Pero déjeme decirle que para el servicio de Dios, déjeme decirle que vamos a mirar algo más delicado y profesional. Existen algunas características que usted debe poseer para poder ministrar en la casa de Dios. Tenemos esas características y cuáles nos dejó el Señor. Que tengamos buen testimonio, como dice Primera de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 7, ¿verdad? Primero que todo, vamos mirando a los puntos, ¿verdad? Punto inciso A. Buena obra desea. Fíjese lo que dice este versículo, buena obra desea. Desde la antigüedad, Satanás ha tratado de denigrar al obrero cristiano, haciéndolo quedar como un ridículo que no tiene otra cosa que hacer, o una persona ambiciosa de poder. La verdad es que el enemigo sabe lo útil que es un individuo en las manos de Dios. Pablo dignifica aquí el trabajo del hombre de Dios, afirmando que es una buena obra, la mejor obra que el ser humano puede hacer. Querido hermano, la mejor obra que podemos hacer es servirle a un Dios grande y poderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Inciso B, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra obispado, verdad? Muchos se estarán preguntando, pero bueno, obispado, vamos a mirarlo. La palabra obispado viene de la unión de dos palabras griegas que son epi, sobre scopos. Epi es sobre y scopos, que es vista, de lo cual deducimos que un episcopo es aquel que tiene la vista sobre otros. Es decir, es un supervisor. Si usted ha sido llamado a trabajar por el Señor en el liderazgo, usted ha sido llamado a ser episcopo. Es decir, a velar por la vida espiritual de otras personas. Pero si usted va a velar por otros, usted debe entonces ser un cristiano ejemplar. Veamos cuáles son las características que debe poseer un obispo. Requisitos para servir. Fíjese los requisitos para servir. Características de su vida interior. Ese es el inciso A. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 3 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Sí, mira todas las palabras que menciona aquí en la Biblia. Meditemos si realmente cumplimos con esos requisitos que ha puesto el Señor, ¿verdad? Para ser un servidor, para realmente desempeñar la obra que se nos ha dado en las manos, ¿verdad? Irreprensible. El líder debe tener buen testimonio en la casa de Dios. Ser irreprensible significa que no tenga actitudes por las cuales haya que llamarse la atención. Debe ser ejemplo en todo. Sí, mira que el servidor, querido hermano, las obras que debe de tener, ¿verdad? Ser ejemplo en todo. Punto número 2, marido de una sola mujer. El hombre de Dios debe ser un ejemplo de moralidad. Su vida sentimental debe ser ordenada y digna de imitar. Si es casado, debe respetar a su esposo o a su esposa, guardarse de la poligamia o de la promiscuidad, adulterio o fornicación. Si es soltero, debe igualmente cuidar la manera en que se conduzca sentimentalmente, pues sería muy penoso que se mostrara inestable emocionalmente o que se comporte con un novio o novia como si fuera su esposo o esposa. El noviazgo de un líder debe también ser ejemplar. Sí, mira, queridos hermanos, que más que todo el Señor busca que seamos ejemplo ante la sociedad. El mundo necesita un modelo, unas personas a quienes las personas puedan mirar, ¿verdad? Y puedan confiar en mirar que sí han hecho cambios en su vida, que Dios sí lo ha transformado, ¿verdad? Tanto como el líder, tanto como el servidor. 3. Es sobrio. El antónimo de sobrio es ebrio. Un ebrio no tiene control de sí mismo, por lo que hace y dice cosas de las cuales después tiene que arrepentirse. Es necesario que el líder sea sobrio, el servidor sea sobrio, perdón. Es decir, dueño de sí mismo, evitando los extremismos emocionales. Queridos hermanos, debemos de cuidar, ¿verdad? Lo que hablamos. Recordemos que somos libres de lo que callamos, pero somos presos de lo que hablamos. Tenemos que dar cuentas de lo que hagamos. Tenemos que cuidar nuestros labios de no hablar mal de alguien. Porque, querido hermano, primeramente Dios nos escucha, pero también hay personas que nos escuchan, ¿verdad? Tengamos cuidado también en esa obra. Prudente. La prudencia implica sabiduría y discreción. La sabiduría no es acumulación de conocimiento bíblico, es la aplicación de ese conocimiento. Lo vuelvo a repetir. La sabiduría no es acumulación de conocimiento bíblico, es la aplicación de ese conocimiento a la vida real. La discreción debe ser parte de la vida del siervo de Dios. Muchas veces a través de una consejería usted se entera de cosas que nadie debe saber y usted debe hablar alguna información que le fue confiada. Eso es prudencia, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Que debemos de ser decorosos. Esta característica tiene que ver con la imagen que el servidor proyecta a la comunidad. Debe ser una persona honorable, digna de respeto. Tiene mucho que ver con el arreglo personal. Debe dar una imagen de limpieza y orden interior. En los varones pedimos que a cada uno de las reuniones asistan arreglados. ¿Verdad? Es lo que podemos hacer, que asistamos arreglados, ¿verdad? Y en las mujeres pedimos que cuiden de su vestuario para no parecer provocativas al usar pantalones ajustados, faldas cortas, escotes, etc. Debemos de reflejar con nuestro vestuario el cambio que Jesús ha hecho en nuestros corazones. Queridos hermanos, se da a venir con una playera toda suelta, ¿verdad? Sin estar rasurado, ciertas cosas, se da con un mal aspecto, ¿verdad? Si nosotros somos los servidores, debemos de presentarnos, ¿verdad?
limpios, ¿verdad? En la obra que se nos ha encomendado. También, ¿verdad? También si se han puesto de acuerdo en traer uniforme, hacer lo posible, ¿verdad? Por llevarlo. Y otra de las cosas que me llama, ¿verdad? Mucho la atención es de que pelean mucho el que si el pantalón o el pantalón. No quiero entrar en esa discusión, solo lo que quiero hablar es que realmente debemos de ser decorosos. No solamente porque traes vestido, ¿verdad? Tenga que ser cortito, que tenga un escote grande. No queremos, ¿verdad? Que las personas sean, ¿verdad? De provocación para otro hermano, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Vamos al punto número 6 donde dice hospedador. En aquellos días de persecución, la hospitalidad era vital para la sobrevivencia y una de las marcas de un siervo de Dios. Hoy en día es necesario que usted tenga un corazón abierto para brindar ayuda al que necesite, material o espiritualmente hablando. Fíjese que también de hospedador trata de una ayuda, ¿verdad? Entonces, esa ayuda que le podemos brindar, ¿verdad? Sea a alguien necesitado, ¿verdad? Si mira dentro de su congregación a una persona que está pasando por necesidades, ¿verdad? Y tenemos la posibilidad de ayudarle, ayudémosle. No hay mejor recompensa, ¿verdad? Que de parte de Dios que podamos ayudar a nuestro prójimo. En cada una de nuestras etapas, ¿verdad? Pasamos por necesidades, ¿verdad? En las pruebas para aprender a confiar en Dios. Y déjeme decirle que nosotros fuimos grandemente bendecidos por el pastor que estaba sobre nosotros, ¿verdad? Líderes de la iglesia y personas que nos conocían. Queridos hermanos, es de grande ayuda poder brindarle ayuda a nuestro prójimo. Punto número 7. Apto para enseñar. Esto nos habla de la habilidad que debe tener el servidor para manejar las escrituras. El hombre de Dios debe ser diestro en el manejo y la exposición de la escritura para poder alimentar a su rebaño. Queremos recomendarle que escudriñe las escrituras y ponga doble atención en cada mensaje, pues nadie puede enseñar aquello que no sabe, o más bien aquello que no vive. ¿Verdad? Más que nada el mensaje es para que lo vivamos, ¿verdad? Para poderlo entender y ponerlo por obra. Querido hermano, así, ¿verdad? Podemos pasar por diversas predicaciones, pero si no las entendemos, no las guardamos, ¿verdad? No las meditamos, será difícil, ¿verdad? Poner por obra tal cosa que se nos ha olvidado. Así, ¿verdad? Sugerimos que lleven siempre su lápiz y su lapicero, ¿verdad? Y su libreta, perdón, para poder hacer sus apuntes y repasarlo en casa, ¿verdad? Y meditarlo conforme a las escrituras. Recuerde que de nosotros es mirar que lo que nos están enseñando realmente es verdad. Y qué mejor ejemplo de nosotros mismos, llevar como servidores, ¿verdad? Y como líderes también lo que realmente, querido hermano, podemos enseñar a la congregación. Así cada persona que vaya llegando va a irnos mirando con nuestro lápiz o lapicero, ¿verdad? Y nuestra libretita haciendo los apuntes. Es un mensaje, ¿verdad? Que podemos llevar. Dice el número 8, no dado al vino. No podemos concebir a un líder de Dios o a un servidor de Dios ebrio, pues la ebriedad viola los preceptos de Dios para el cristiano. Romanos 13:2 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia. Sí, mira, querido hermano, como dice no borracheras, ¿verdad? Entonces, no debemos de ser dado al vino, debemos de apartarnos de tales cosas. Imagínense que llegue una persona a su congregación, ¿verdad? Y que conozca a cierta persona o que después lo mire, ¿verdad? Tomándose unas cervezas, tomando vino, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia también? Que no seamos de piedra de tropiezo. Si tal persona tiene problemas con el alcoholismo y nosotros llegamos y nos mira de esa manera, no lo tomarán en serio. Así que hermanos, no seamos piedra de tropiezo y también como dice Romanos 13:12, ¿verdad? Andemos como de día honestamente, para que también seamos de ejemplo para los demás. Primera de Corintios capítulo 5:11 dice, más bien os escribo que no os juntéis
con ninguno que llamándose hermano, fíjese cómo dice la palabra, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Primera de Pedro 4:1 al 5, Gálatas 5:19 al 21. Esas lecturas podemos leerlas, ¿verdad? Para reforzar cada vez más esta enseñanza, ¿verdad? De no dado al vino. Así, queridos hermanos, ¿verdad? No dice que no nos juntemos con aquellas personas que tomen, ¿verdad? Que nos apartemos de tales personas, sino que dice que de tal persona que se diga ser cristiano y esté pasando por esas cosas, ¿verdad? No es de buen testimonio para las demás personas, sino que tengamos cuidado, porque dicen, el que con lobos anda, allá se enseña, ¿verdad? Más bien, hagámoslo, ¿verdad? Invitémoslos a cambiar, invitémoslos a un cambio de vida, ¿verdad? Exhortémoslos con amor a cambiar su estilo de vida y a ser ejemplo para los demás. Bueno, vemos el punto número 9 que dice, no pendenciero. La escritura aquí se refiere a aquellas personas que siempre están listas a responder a una agresión física o verbalmente. El pendenciero es un pleitista que discute por casi todo. El hombre de Dios debe ser una persona de paz, que sepa controlarse en momentos de tensión. Debe reflejar la paz de Dios. Fíjese, querido hermano, ¿verdad? No pendenciero. Debemos de aprender a ser pacifistas, no peleoneros, ¿verdad? Punto número 10. No codicioso de ganancias deshonestas. Sería muy peligroso que un siervo de Dios deseara tanto el dinero que estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa, aun ser deshonesto, con tal de conseguirlo. Aún en nuestra vida económica debemos ser ejemplo. Pedir dinero prestado sin pagarlo es deshonestidad. Ser ventajoso en todo lo que hagamos es deshonestidad. Girar un cheque sin fondos tomar algo al crédito y no pagarlo es deshonestidad. Fíjese que no solamente habla codicioso de ganancias deshonestas, sino que habla de deshonestidad, ¿verdad? Punto número 11. Amable. La palabra que se traduce como amable es epieikai, epiikeia, que significa ceder o abstenerse, y hace referencia a que el líder debe sabe aplicar no la ley en seco, sino en el sino el espíritu de la ley. Un buen líder sabe cuándo se rompe una regla por amor a uno de sus seguidores. Si hay algo que debemos discutir, podemos hacerlo en base a las reglas o en base del amor. Ser amable es saber aplicar el amor. Fíjese, ¿verdad? Ser amable es saber aplicar el amor. ¿Verdad? Seamos pacientes, ¿verdad? Punto número 12. Apacible. Apacible es un hombre que destila y irradia paz. Ser apacible es la capacidad de tolerar y aceptar el punto de vista de otros. Un líder o un servidor sin esta característica crea divisiones en el mismo cuerpo de Cristo. Esta tolerancia no se refiere a tolerar falsas doctrinas, sino a tolerar algunas diferencias no fundamentales dentro de la familia de Dios, ¿verdad? Punto número 13. No avaro. La avaricia es idolatría. El dinero, hay personas que aman tanto el dinero que lo han convertido en su Dios. No que el dinero sea malo en sí mismo, sino el amor al dinero es el pecado. Nosotros debemos saber que el dinero es solo un medio de vida y no un fin en sí mismo. Todo lo que vemos le pertenece solo a Dios. Cuando Él nos pide es que no quiere, que nos quiere dar, ¿verdad? O sea, cuando el Señor nos pide es que nos quiere dar. Y cuando Dios nos da es que nos quiere pedir. El líder debe ser ejemplo de generosidad, ¿verdad? No ser avaro, ¿verdad? Sino que
saber aplicar lo que la misma palabra lleva, ¿verdad? Conlleva que debemos prácticamente no ser avaros, sino saber dar, ¿verdad? Ofrendar, diezmar para la obra de Dios, para que la obra siga hacia adelante, ¿verdad? Sabemos que hay gastos que se deben de seguir. Vamos a mirar otra características de su vida en el hogar. Primera de Timoteo capítulo 3 del 4 al 7 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Características de su vida, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, ¿verdad? Es algo que debemos de ser ejemplo, ¿verdad? Para aquellas personas que están pasando por problemas familiares. Llama poderosamente la atención que el apóstol Pablo no pide que el líder sea un buen trabajador, un buen estudiante o un empresario de éxito, sino que gobierne bien su casa, porque la iglesia no es una empresa o asociación, sino una familia, ¿verdad? Si usted quiere saber cómo va a manejar un líder, un servicio o el líder, ¿verdad? Su grupo, observe a su familia. En el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, verdad? Recordemos, ¿verdad? Que todos somos servidores, ¿verdad? En el área que se nos ha puesto a servir, querido hermano, debemos de entender que somos una familia y como familia debemos de representar que nuestra familia está sana, ¿verdad? Para poder cuidar de aquellas personas, ¿verdad? Una de las características fundamentales para que un hombre de Dios tenga éxito en su grupo es que cumpla bien su función en el hogar. Si usted es padre, tiene que tener a sus hijos en sujeción. Si es madre, debe cumplir con su papel de ayuda idónea. Si es hijo, debe desempeñar bien ese papel, respetando, obedeciendo y honrando a sus padres. Características de su vida en la iglesia, no un neófito. Fíjese cómo va por partes, ¿verdad? Primero es con el testimonio de afuera, ¿verdad? Con el testimonio de uno mismo. De ahí habla de su familia, ¿verdad? Como dice, y el inciso C, ¿verdad? Características de su vida en la iglesia. No un neófito. Hay personas que a pesar de estar por mucho tiempo en la iglesia, nunca maduran. Siempre son niños espirituales, contenciosos. Esos no son aptos para servir en la obra. Quien va a servir no debe ser un neófito, es decir, un nuevo o inmaduro, sino debe ser una persona con madurez cristiana. De lo contrario, siempre habrá el peligro que caiga en lazo del diablo por desánimo, por orgullo o por su mal carácter. La madurez viene como resultado de nuestro sometimiento a Dios y de la disposición nuestra a que Él opere en nuestra vida. Fíjese, querido hermano, ¿verdad? Qué grande enseñanza estamos recibiendo en esta hora. Y el inciso D, ¿verdad? Es características de su vida en la calle. Buen testimonio de los de afuera. El último de los requisitos es que los de afuera tengan un buen concepto del que va a ser puesto como líder en la iglesia. Qué triste sería que los vecinos y amigos del nuevo líder o servidor fueran los primeros sorprendidos al saber que él ha sido ordenado como servidor o líder. Debemos ser ejemplo no solo en la iglesia, sino fuera de ella también. Nuestros compañeros de trabajo y compañeros de estudio deben reconocer que en nosotros hay algo especial, la presencia del Espíritu Santo. Es lo que debe de estar dentro de nosotros, queridos hermanos, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Les vamos a compartir lo que son los cuestionarios, ¿verdad? De que vamos a estar haciendo sobre esta enseñanza. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Fue un gusto, un placer para mí poderles servir, ¿verdad? En esta preciosa hora. Y gracias a ustedes que han dispuesto de su tiempo, ¿verdad? En esta parte de aquí
hemos puesto, ¿verdad? Lo que son, ¿verdad? La dirección de la iglesia, si tiene, necesita oración, ¿verdad? Puede mandarnos un email y con mucho gusto le serviremos, ¿verdad? Dios me los bendiga, queridos hermanos. Fue un placer servirles. Nos vemos a la próxima enseñanza, ¿verdad? Que va a ser de gran bendición, que es una oportunidad para servir. Veámoslo de esa manera. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima.